Hola, mi querido amigo, amiga, Dios te bendiga. Feliz día, feliz martes, martes 10 de junio. Un día más con la oportunidad que tienes de, con este regalo que Dios nos ha dado, poder disfrutar de este día, hacer cosas útiles, levantarse temprano, aprovechar el tiempo, adorar, agradecer a Dios, hacer ejercicios, salir a la batalla del día para cumplir con nuestras responsabilidades. Es un privilegio y una bendición cada día. Yo te animo a que lo aproveches al máximo. Es un día que ya no se repetirá y que lo que hoy hagamos será determinante, ¿no? Para tu bienestar o para tu malestar, para tu progreso o para retroceder o no avanzar, para la decadencia o para el crecimiento. Entonces, deseo para ti que sea un día de crecimiento, de victoria, donde puedas crecer. Yo quiero compartir contigo una vez más, cada mañana que reviso la palabra de Dios y encuentro en ella un manantial de bendición, de consuelo, mensajes hermosos, preciosos, que llenan mi alma. Para mí es grato poder compartirlo contigo. Quiero entonces el día de hoy continuar con este estudio lindo, donde a la luz de unas historias que están en las Escrituras, vamos a ver allí reflejado el amor de Dios y contenido profético. Vamos durante esta semana a continuar hablando de ese conflicto cósmico de la soberanía de Dios frente a la usurpación del enemigo, quien reclama un derecho para sí, que vamos a responder hoy, si lo hace de manera ilegítima o qué tanta razón tiene Satanás al reclamar la tierra como territorio que le pertenece y a nosotros también como pertenencia de él. Entonces el título de la lección del día de hoy es Voz como Redentor. Recuerda que hablamos un poco de voz ayer y vamos a continuar hablando un poquito de voz y de su obra redentora. Dijimos que voz es una figura de Cristo y de la redención, de la labor de redención de Cristo Jesús por nosotros. Entonces en esta historia vamos a ver cómo el amor vence al reclamo. Entonces en el libro de Ruth, el capítulo 4, recuerda que allí nos encontramos con una escena cargada de mucho simbolismo y verdad espiritual. Ayer dijimos que cuando la situación de Ruth y de Noemí, su suegra, era tan desesperada, tan sin esperanza, exactamente, triste, por todo lo que les había ocurrido, aparece el Redentor, aparece voz para redimir a Ruth, para ofrecerle un nuevo nombre, para ser su proveedor, para ser quien le iba a rescatar, quien le iba a devolver la dignidad, y pues él está dispuesto a hacerlo, no solo a bendecirle materialmente, sino emocionalmente, espiritualmente. Vos, porque es la representación de Cristo, porque Dios nos quiere restaurar en todos los sentidos. La Escritura dice, de parte de Dios para ti, o sobre mí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces la obra de Dios no solo se limita al ámbito espiritual o de tu salvación eterna, de tu destino no eterno, que claro que es el principal objetivo, sino que Dios te quiere proveer. Está el otro extremo de las personas solo buscar a Dios por conveniencia, como un cajero automático. Cuando lo necesito le pido, cuando me va bien ni me acuerdo de él. No, ese es el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, ni que Él se merece, ni tampoco Él quiere bendecirnos a medias, sino que Él nos quiere bendecir plenamente en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, vos no solo quiso proveerle de alimento a Ruth y a su suegra Noemí, sino que Él le ofreció redención. Pero cuando Él quiso aplicar o consumar esa redención, se presentó un obstáculo. Resulta que apareció otro pariente, ¿no? Un pariente más cercano de Ruth, que
pues tenía, digamos, o reclamaba para sí el derecho legal para redimir tanto la tierra de Elimelec, el antiguo esposo de Ruth que había muerto, como a Ruth misma. Entonces, esta figura lo que representa dentro del contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás es que también hay alguien que en este proceso de redención quiere entorpecer esta obra de redención y se presenta reclamando derechos sobre la humanidad. Y este es el enemigo, Satanás, el acusador. Ahora, ¿cuáles son, qué revela la Biblia sobre las pretensiones de Satanás? Bueno, aquí en la lección nos presentan creo que unos 4 ejemplos donde esta pretensión se hace presente. En Job 1, 6 al 11, recuerda que allí dice que Satanás se presenta delante de Dios en medio de un concilio celestial donde estaban los representantes de todos los mundos no caídos. Quien debía estar allí como representante por el planeta Tierra era Adán, pero al pecar, entonces ahora se presenta es Satanás para ser la piedra en el zapato, la nota discordante de estas asambleas. Y Dios, cuando está allí, le dice a Job, ¿no has contemplado la sinceridad y la pureza y la vida tan maravillosa que tiene mi siervo? Y lo llama mi siervo Job. Entonces Satanás le acusa y le dice, claro que no, él no te pertenece. El corazón de Job no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Él es un pecador, es solo que él te obedece y todo porque tú le has bendecido, le has cercado pues de tantos favores y tanta bonanza, que por eso es que él te obedece. Pero quítale lo que tiene, pruébale para yo demostrarte que su lealtad no es real y que realmente su corazón no te pertenece, sino que me pertenece a mí. Ese fue un ejemplo. Luego en Mateo 4, 8 y 9, recuerda que allí se presenta la tentación de Satanás para con el mismo Jesús. Y después de 40 días sin Jesús consumir ningún alimento, entonces le ofrece y lo tienta de muchas maneras, con pan, y además le ofrece, estando allí en la cumbre de ese monte, le muestra todo el territorio y toda la expansión que tenían frente a ellos y le dice, bueno, si te postras delante de mí, todo esto te lo daré porque a mí me pertenece. Luego también tenemos el caso de Judas 1:9, cuando dice que Miguel, es decir, Cristo, está disputando el cuerpo de Moisés. ¿Cómo el cuerpo de Moisés? Bueno, porque en la Biblia hay registro donde se muestra de que después que Moisés fallece antes de entrar a la tierra prometida, el mismo Cristo vino y le resucitó. Y hay una escena allí que lo detalla primera de Judas 1:9, donde allí está Cristo disputando el cuerpo de Moisés con Satanás, y allí lo que está diciendo Satanás es: el cuerpo de Moisés me pertenece porque él pecó, porque él se equivocó y por eso tú le prohibiste entrar a la tierra prometida. Así que vino Cristo y lo reclamó, y dice entonces que lo reclamó como suyo y finalmente lo resucitó, y a Moisés se lo llevó entonces Cristo al reino de los cielos. Luego tenemos el caso de Lucas 22:31, donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido o te ha pedido, ¿ok?, para zarandearte, pero quiero que sepas que yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces se cree, evidentemente, Satanás con derecho a poner a prueba a los hombres, a tocarlos, porque somos pecadores. Él considera que somos de su propiedad. Pero ahí está Dios para ponerle límites. Con Job lo hizo y Dios le dijo: ok, está bien, pruébale, pero no le vas a tocar su vida. Fíjate que si por el querer de Satanás hubiese sido, él hubiese destruido completamente a Job, pero él pudo llegar hasta donde Dios se lo permitió. Él le dijo
a Dios sobre Pedro, me ha pedido, o sea, como que le dé permiso a que permita zarandearte, pero no te preocupes, vas a ser zarandeado, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces acá, en estos textos, vemos cómo Satanás reclama dominio sobre la humanidad, argumentando que por causa del pecado nosotros le pertenecemos a él. Ahora te pregunto, ¿cuánta razón tiene Satanás? ¿Sus pretensiones son infundadas? ¿Realmente Satanás no tiene jurisdicción en este mundo y no tiene realmente derecho a reclamarnos como suyo? Bueno, sí y no, porque recuerda que la Escritura dice claramente que cuando nosotros pues cometemos pecado, las obras del diablo, incluso dice de vuestro padre el diablo, ¿no? Ahora tú dirás, bueno, pero si todos pecamos, todos le pertenecemos a él. No, es distinto. Nosotros por nuestra condición y naturaleza pecaminosa vamos a estar lidiando con esta lucha de cada día alejarnos más del pecado y entregarnos más a Cristo. Pero es muy diferente cuando nosotros nos hemos rendido delante de Cristo para decidir pertenecerle a Él. Allí ocurre precisamente la redención y el rescate, más allá de que estamos en un proceso donde vamos a seguir en progreso cada día y vamos a seguir equivocándonos. Muy distinto es cuando permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros y allí definitivamente pasamos pues realmente a ser propiedad del enemigo. Ahora, por creación nosotros le pertenecemos evidentemente a Dios. El pecado hace que ciertamente Satanás reclame derechos sobre nosotros, pero en Cristo precisamente tenemos una liberación y una redención. Entonces, por eso digo que en parte, porque el pecado nos separó de Dios. Y lo dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esta también morirá. Pero donde sí se equivoca precisamente Satanás es que si bien el alma que pecare, esta morirá, pues ¿sabes qué? El alma que se aferra a los méritos de Cristo, esta vivirá. Porque si bien el pecado nos condena, Cristo nos redime. Dios nunca ha dejado de ser entonces soberano. En Romanos 6:23 lo dijo claramente, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna solo por Cristo Jesús. Así que Satanás no cuenta con ese pero, y allí está su error. Cristo no nos abandona frente a ese reclamo del enemigo. Entonces la escena de Ruth 4 tiene una relación con el conflicto cósmico. En Ruth 4, Boaz quiere redimir, como ya dijimos entonces, a Ruth, pero tiene que respetar un procedimiento legal. Y esto tiene mucho que ver con el tema de, pero ¿y por qué Dios no eliminó de una vez por todas a Satanás y evitó tanto dolor en este mundo? Porque hay un conflicto cósmico, porque esto va más allá de nuestra dimensión, sino que es un conflicto cósmico y había que respetar. Ciertamente, el hombre había pecado y había una ley que decía, bueno, el alma que pecare debe morir y había que respetar un proceso legal. Entonces, allí que ocurre en este caso de Boaz frente a la redención que él quiere dar y hacer por Ruth. Dice que va a la puerta de la ciudad y este era el lugar donde allí se hacían los juicios y se decidían las situaciones o las disputas. Dice que se expone este caso de reclamación frente a los ancianos y dice allí que el pariente más cercano finalmente decide renunciar al derecho diciendo, bueno, está bien, no puedo redimirla, no sea que dañe mi heredad, lo dice Ruth 4:6. Entonces dice que Boaz se quita la sandalia, símbolo del pacto legal, y asume completamente el deber de la redención. Es por eso que este es un lindo ejemplo. La figura de Boaz de Cristo fue al juicio, como lo detalla Daniel 7:10-14, pero se presentó como nuestro hermano mayor, como nuestro pariente redentor y pagó el precio. Y Satanás ya no pudo reclamar aquello que Cristo ha redimido con su sangre, porque Él venció con su sangre y todo aquel que se aferra a la cruz y a la sangre de Cristo, que es la única que nos limpia, entonces allí nuestro pecado es quitado por los méritos de Cristo y ya no tiene el derecho sobre nosotros.
Ahora, ¿por qué lo hizo Cristo? No porque nosotros lo merezcamos. Realmente no, pero así como vos no lo hizo por Ruth porque ella lo merecía, ella era una moabita, una extranjera, viuda, pobre, pero vos la amó, así como Cristo también nos ha amado a nosotros. ¿Qué hizo vos y qué hizo Cristo? Se presentó públicamente por Ruth y Cristo también se presentó públicamente por nosotros. Vos pagó el precio completo y Cristo pagó con su sangre. Intercambió vos su sandalia, pero Cristo intercambió su gloria por nuestra vergüenza. Aquel que siendo rico decide hacerse pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Tomó vos a Ruth como esposa y Cristo toma a su iglesia como su novia fiel. Así que vos no la redimió por obligación ni por interés, no señor, sino porque le amaba. Esto es lo que significa la redención, esa redención que trae paz. Saber que Cristo nos quiere como suyos, no por lo que somos, sino porque nos ama y por lo que ve que podremos llegar a ser a través de su gracia. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que en Cristo nuestra redención es segura, tiene que ser voluntaria, no es forzada, y hoy tú puedes decidir simplemente en el uso de tu libre albedrío a quién quieres pertenecer. ¿Quieres aceptar el regalo de la salvación y esa deuda pagada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Es lo único que tienes que hacer. Satanás puede gritar, acusar, reclamar y decir que le pertenecemos, pero Cristo ya respondió en la cruz, consumado es, como lo dice Juan 19:30. Así que Cristo es el único camino a través del cual nosotros podemos ser redimidos. Y la única manera de cómo no seremos redimidos y sufriremos muerte eterna es si pues rechazamos voluntariamente la redención que Él ya ganó para nosotros. Pero si tú te decides por Cristo, sencillamente nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no le pertenecemos al acusador, pertenecemos al Redentor, no porque lo merecemos, sino porque Él nos amó primero. Y en esto consiste el amor. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es estudiar estas historias, porque esto nos eleva y nos da sentido de pertenencia y nos dice cuán valioso soy y nos ayuda a vivir en victoria, que es lo que deseo para ti. Quiero orar por ti. Dios querido, gracias por tus bendiciones. Gracias por este regalo, este mensaje, esta buena nueva de salvación que tú nos has traído en esta mañana. Permite que llegue a cada corazón sincero, que abrace esta verdad y que pueda esta verdad alegrar nuestra vida, comprometer nuestra vida, darnos un día y un resto de días de victoria hasta que tú vengas por nosotros. Dejo a todo aquel que recibe esta palabra en tus manos. Dejo al mundo en tus manos. Dejo mi vida y mi hogar en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido para mí un gusto compartir esta enseñanza tan hermosa. Chao.